Este era un Jaguar XJS V12 y era simplemente gracioso. Lo digo porque este es, de forma bastante constante, el coche deportivo con motor V12 más barato que podías comprar, aunque tenga un motor de 12 cilindros y venga de una marca de lujo muy deseada como Jaguar. Pero claro, hay una razón por la que es tan barato. Y esa razón es la fiabilidad. Este coche ha tenido solo 2 propietarios en sus últimos 37 años de vida y ha recorrido apenas unos 84.000 kilómetros. Y aún así, aquí está esta enorme carpeta llena de registros de mantenimiento y reparaciones que se remontan a cuando el coche era nuevo. Todo esto por solo 84.000 kilómetros. La verdad es que, aunque todo el mundo quiere tener un V12 y aunque todo el mundo quiere tener un deportivo clásico, parece que nadie quiere tener este deportivo clásico con motor V12. Y aún así, sé que tienes curiosidad, quieres saber cómo es. Así que hoy he tomado prestado este XJS V12 de un espectador aquí en San Diego y voy a hacerle una revisión completa. Primero voy a enseñarte el coche y mostrarte todos sus detalles y características de un Jaguar V12 de 37 años, lo cual debería ser divertido. Luego lo sacaremos a la carretera para conducirlo y le daremos una puntuación. Gracias por estar aquí una semana más y seguir aquí conmigo, se agradece mucho. Pero antes de empezar con los detalles, aquí tienes un pequeño resumen para los que no sepan mucho sobre el XJS. Todo el mundo conoce el Jaguar E-Type, también el llamado Jaguar XKE, que fue el preciso deportivo de Jaguar que se vendía en los años 60. Bueno, el coche que sustituyó al E-Type fue este, el Jaguar XJS de 1975. El XJS obviamente no era ni de lejos tan bonito como el increíblemente espectacular E-Type, pero era más moderno y Jaguar mantuvo este modelo con varias revisiones hasta 1996, cuando finalmente fue cancelado para dar paso al nuevo Jaguar XK8. Este modelo, de 1988, es un coupé, como puedes ver, y dependiendo del año, también había un descapotable, además de un modelo con techo tipo targa llamado Jaguar XJSC, que se ofreció en los primeros años, y hablaremos de eso en un momento. En 1988 tenías 2 motores para elegir. Había un 6 cilindros de 3,6 litros o podrías subir al V12 de 5,3 litros que tiene este coche, que producía unos 300 caballos. Y con eso en mente vamos a los detalles y características. Voy a empezar abriendo el capó del XJS V12, que ya es la primera rareza interesante del coche. El tirador para abrir el capó está en el reposapiés del conductor, pero no es el típico sistema en el que tiras de algo y el capó se abre. En lugar de eso, hay esta palanca que tienes que mover de la posición hacia arriba a la posición hacia abajo. Y entonces deja el capó en esta posición. Cuando el capó está así, tienes que meter la mano por debajo para encontrar el seguro del capó. Y cuando lo encuentras, lo empujas hacia adelante y entonces el capó se puede abrir. Una vez que el capó está abierto, hay un par de cosas interesantes aquí dentro. Una de ellas es que no hay absolutamente ninguna cubierta sobre el motor. Si abres el capó de un coche moderno, verás una gran cubierta de plástico sobre todo el motor. Le pregunté al propietario sobre esto y me dijo, sí, cuando abres el capó puedes ver toda la pesadicha. Y la verdad es que es bastante preciso. La siguiente cosa interesante con el capó es cómo se cierra. Curiosamente, no debes cerrarlo de golpe, como en muchos otros coches, para asegurarte de que quede cerrado. De hecho, hay una etiqueta de advertencia en la base del parabrisas que dice en letras enormes, no cerrar de golpe. Es una etiqueta que básicamente te está diciendo que te comportes de una manera más refinada, acorde con tu automóvil Jaguar. En lugar de eso, el procedimiento para cerrarlo es bastante curioso. Vienes aquí arriba, coges el capó y lo bajas hasta esta posición, que básicamente es donde estaba antes cuando lo desbloqueaste. Luego vas al reposapiés del conductor y mueves esa pequeña palanca otra vez hacia arriba y entonces el capó se cierra. Y ahora está completamente cerrado. No hace falta cerrarlo de golpe, puedes comportarte de una manera más civilizada con tu XJS. Curiosamente, el maletero tiene una situación parecida. Puedes abrirlo tirando de un pequeño tirador justo aquí debajo del logotipo Jaguar en la parte trasera.
Lo abres y funciona como un maletero bastante normal, pero para cerrarlo no puedes cerrarlo de golpe. Y otra vez hay una etiqueta de advertencia en el maletero recordándote que seas civilizado. Dice no cerrar de golpe. Presiones suavemente para cerrar el maletero, básicamente lo bajas lentamente y luego presionas sobre él hasta que quede completamente cerrado. Si lo cierras de golpe podrías dañar el mecanismo y no cerrará del todo. Pero no tan rápido con cerrar el maletero porque hay algunas cosas aquí dentro que tenemos que ver. Una de ellas es la función original del coche de Jaguar, que está dentro de una bolsa gigantesca, también de Jaguar. Es como una bolsa de la compra, excepto que es súper grande. Otro elemento interesante aquí dentro es la rueda de repuesto. Puedes ver que nunca se ha montado en este coche y todavía está en su funda original. Lo que más me gusta es que tiene una llanta completa, así que estos coches venían de fábrica con 5 llantas, pero si miras de cerca, verás que las ruedas del coche están cromadas y la de repuesto no. Así que Jaguar básicamente dijo, bueno, le damos una llanta, pero no vamos a cromarla. Ahí es donde trazamos la línea. Hay otras dos cosas interesantes aquí dentro. Una es el folleto original, que no dice XJS, ni siquiera tiene una foto de un XJS, simplemente dice V12, porque eso es todo lo que necesitas saber. Me encanta este folleto porque tiene todas estas fotos del XJS junto a gente rica, haciendo cosas de gente rica. Hay una foto junto a un puerto deportivo, otra junto a unos planeadores, y una mujer con un jersey apoyada en el coche. Y luego habla del XJSC. El XJSC era una versión con techo tipo Targa de este coche que supuestamente Jaguar desarrolló bajo la teoría de que los descapotables completos podrían algún día ser prohibidos por el gobierno de Estados Unidos debido al riesgo de vuelco. Al final eso nunca ocurrió, pero aún así decidieron construir esta versión con techo Targa. Podías quitar los paneles delanteros individualmente, como un T-top, podrías quitar todos los paneles o solo los traseros si querías, incluso podías quitar solo la luneta trasera. Todo el sistema era bastante interesante. Permitía tener una experiencia al aire libre, sin ser un descapotable completo, y aún así mantenía toda la estructura del techo en caso de vuelco. Este coche no fue especialmente popular y hoy en día es muy raro ver un XJSC, pero existió además del coupé tradicional y del descapotable. La otra cosa interesante en el maletero del coche, como te enseñé antes, son los registros del mantenimiento. Es increíble la cantidad que hay, docenas y docenas y docenas. Se remontan al propietario original de este coche en 1988 y algunos de los primeros registros de mantenimiento son bastante locos. Aquí hay un cambio de aceite de $90 del 6 de diciembre de 1988. Aquí hay alfombrillas nuevas del 8 de julio de 1988 por $111. Si compras un XJS, este es exactamente el tipo de propietario al que quieres comprárselo. Quiero pasar a algunos otros detalles y la más importante probablemente sea esta pieza de aquí. Era una de las líneas más características del coche y toda esta zona es bastante interesante. Tienes esta luneta trasera muy curvada y luego este tipo de pilar flotante en la parte trasera que llega hasta el final del coche y esta pieza también está curvada. Era un diseño muy inusual para la época y muy característico de este modelo. La otra cosa interesante aquí atrás es que la tapa del combustible está en este pilar, en el del lado del conductor. Para acceder a la tapa del combustible, este coche, como muchos de esta época, tenía una llave diferente para las puertas y otra para el encendido. Usas la llave de las puertas, la introduces aquí y entonces puedes abrir la tapa del combustible y repostar tu XJS. Otro detalle exterior que creo que merece mucho la pena señalar es el emblema V12. Puede que este coche no fuera un superdeportivo, puede que no fuera el V12 más potente del mundo, pero era un V12 y Jaguar no quería que nadie lo olvidara, así que tiene este enorme emblema V12 con letras de unos 5 centímetros en la parte trasera del coche, dejando claro a todo el que va detrás que no elegiste el 6 cilindros. Este es un Jaguar de 12 cilindros. Ahora pasamos al interior del XJS, donde este coche tiene, como puedes imaginar, bastantes rarezas. Voy a empezar con el freno de mano, que está montado a la izquierda del asiento del conductor, entre el asiento y la puerta, y su funcionamiento es bastante curioso. Para poner el freno de mano, lo levantas como un freno de mano normal, pero luego puedes bajarlo otra vez para que sea más fácil entrar y salir del coche. Pero entonces, ¿cómo lo quitas?
Bueno, la respuesta es que lo levantas, luego presionas el pequeño botón y después bajas, y entonces queda desactivado. Si todo esto te parecía demasiado complicado, Jaguar pensó en ti y colocaron una pequeña pegatina en esta ventanilla lateral del coche que te explica cómo usar el freno de mano. Me encanta el hecho de que en el paso número 1 dice activar de manera normal. Ellos sabían que esto no era normal, pero al menos había una parte del proceso que sí lo era. Otra cosa interesante que notas cuando te subes al coche son los cinturones de seguridad, que resultan muy extraños según los estándares. En los 80 y principios de los 90 el gobierno de Estados Unidos dio a los fabricantes dos opciones. Podías instalar airbags o podías instalar cinturones de seguridad de 3 puntos. Como era más barato, la mayoría eligieron estos cinturones de 3 puntos que funcionan de una manera bastante peculiar. La parte del cinturón que va sobre la cintura es normal, te sientas, te pones el cinturón y listo, pero la banda que cruza el torso está en un riel motorizado. Cuando entras en el coche y está en marcha, como ocurre aquí, el cinturón se mueve automáticamente, en cuanto cierras la puerta para proporcionar la otra parte del cinturón de 3 puntos, y cuando salías del coche el cinturón se movía en la dirección contraria para que pudieras salir fácilmente. Hoy en día esto parece ridículo, pero fue bastante común durante un periodo a finales de los años 80 y principios de los 90, antes de que los airbags fueran obligatorios en Estados Unidos. Los asientos, que también son bastante interesantes en el coche, los asientos eléctricos no eran tan comunes hace 37 años, pero curiosamente sí tiene ajuste lumbar eléctrico. Hay un pequeño interruptor aquí en el túnel central, presionas y el apoyo lumbar se ajusta automáticamente hasta que queda a tu gusto. También tiene asientos calefactables tanto para el conductor como para el pasajero, pero a pesar de esas dos cosas, por lo demás, los asientos son manuales. Pasamos a los espejos de los parasoles, y más concretamente al hecho de que cuando bajas el parasol, no hay espejo. Así que, ¿cómo se supone que vas a mirarte mientras conduces tu Jaguar XJS V12? Ah, pues tiene otra solución. Abres la guantera y en el interior de la tapa hay algo que dice Mirror. Es un pequeño interruptor, lo accionas y entonces se abre un espejo dentro de la tapa de la guantera. Es una complicación absolutamente ridícula. Simplemente pon un espejo en el parasol. Jaguar, por favor. Pero si no quieres hacerlo en su lugar, pues es una solución. Pasamos a la consola central y concretamente a los controles del climatizador, que también son bastante interesantes. A la izquierda tienes el control de temperatura y puedes ver que te da varias opciones y puedes girarlo hasta la temperatura que prefieras. Pero lo que más me gusta está a la derecha, donde tienes 3 opciones para la velocidad del ventilador. Tienes alta, baja y normal. Así que básicamente Jaguar te está juzgando si eliges baja o alta. Ah, eso no es normal. Tenemos que hablar de la palanca de cambios, que es bastante divertida. Lo primero es que el coche tiene una caja automática de 3 velocidades, incluso en 1988 eso ya empezaba a quedarse bastante anticuado, pero tenía 3 marchas automáticas y la palanca es muy curiosa. Simplemente una forma de T. Sale vertical desde el centro de la consola y arriba tiene una pieza horizontal en forma de T. Y curiosamente, esta transmisión estaba diseñada para que pudieras mantener la segunda marcha manualmente si querías obtener el máximo rendimiento. Si lo pones en D, da igual, cuando pises el acelerador, cambiará de marcha alrededor de las 4000 revoluciones para mantener la suavidad. Pero puedes mover la palanca segunda, mantener esa marcha hasta las 6200 revoluciones y luego pasar a D, que sería la tercera, y seguir acelerando. Eso es lo que hacías si querías la máxima aceleración. La palanca sobresale en medio de la consola central y, por supuesto, está entre 2 ceniceros porque este era un coche europeo de los años 80 y obviamente tenía que haber un cenicero para el conductor y otro para el pasajero. Ahora pasamos a lo que quizás sea mi cosa favorita del interior del coche y es la pantalla central. Obviamente este coche no tiene sistema de multimedia, pero sí tiene el equivalente de 1988. Es esta pequeña pieza de plástico con una pantalla en el centro que te permite ver distintos datos presionando de estos botones verdes en la parte inferior. A la izquierda tienes combustible y puedes elegir entre instantáneo, que te muestra el consumo instantáneo, o promedio, que te muestra el consumo medio. Después esta distancia, que indica cuántos kilómetros has recorrido en este viaje desde el último reinicio. Luego está la velocidad media. Después puedes pulsar Time, que te muestra la hora actual. Cada vez que presionas uno de estos botones, verás que se iluminan luces verdes indicando qué información está mostrándose en ese momento. Y el botón del extremo derecho permite reiniciar todo el sistema y empezar los cálculos desde cero. Esto me parece absolutamente genial y es básicamente un precursor de los sistemas multimedia complejos que tenemos hoy. Era lo mejor que Jaguar podía ofrecer en aquel momento.
También me gusta que en la parte superior izquierda hay un pequeño interruptor que permite cambiar entre millas y kilómetros por si querías usar el sistema métrico. Pasamos al cuadro de instrumentos, donde hay un par de cosas interesantes. Una es que en lugar de relojes normales para algunos datos del coche, tienes estas pequeñas pantallas con indicadores rodantes inclinadas hacia el conductor. Esto se usa para la temperatura del motor, la presión del aceite, el combustible y el voltaje de la batería. Es una forma bastante extraña de mostrar esta información, pero la verdad es que resulta interesante. Otra cosa curiosa, justo encima de eso, son todas las luces de advertencia. En lugar de integrarlas dentro del cuadro de instrumentos, como hacen muchos coches modernos, los de esta época solían tener zonas separadas para las luces de aviso, como ocurre aquí. Puedes ver que están todas ahí arriba. Ninguna está encendida en el coche, lo cual es todo un logro para un Jaguar de esta época, aunque quizás simplemente algunas estén fundidas. Otro elemento interesante en esta zona es el volante, que sinceramente es inusualmente grande para un coche de esta época. Fue diseñado en los años 70, cuando los volantes grandes eran comunes, pero en los 80 la mayoría de los fabricantes ya los habían abandonado, pero no Jaguar. Este coche tiene un volante grande y de aro fino. En el centro hay una pieza horizontal y justo en medio aparece un Jaguar con expresión bastante enfadada. Puedes presionar prácticamente en cualquier parte del centro del volante para usar el claxon, y cuando lo haces... Volvemos a la guantera, donde hay algunas cosas más. La abres y descubres varios accesorios bastante curiosos. Para empezar, está esta caja, que incluye un cierre adicional para el cinturón de seguridad. Se entregaba con el coche cuando lo comprabas dentro de una pequeña caja de Jaguar y pone Emergency Passé de Pixins. Supongo que si tienes una emergencia y necesitas un cinturón de seguridad, porque no puedes simplemente conducir sin uno, y uno se rompe, pues usas esto. Este coche también incluye de fábrica pintura de retoque blanca, dentro de un pequeño bote de pintura original de Jaguar. Eso está muy bien, pero nada es tan genial como esto. Esto es una carpeta muy elegante con el logotipo de Jaguar impreso. La abres y descubres que es un limpiador para el reproductor de cassettes. Porque si el reproductor de cinta se llenaba de suciedad, metías esto dentro y limpiaba el mecanismo para que pudieras seguir escuchando tus cintas de cassette. El propietario me dice que esto nunca se ha sacado de su paquete, lo cual no sorprende. Es increíble verlo, y todavía más increíble ver la forma tan elegante en que Jaguar se lo entregaba a sus propietarios. Por último, pasamos al manual del propietario, donde hay un par de cosas interesantes que merece la pena comentar. Una de ellas es este suplemento bastante extraño que está colocado entre las páginas 58 y 59. Las páginas que hablan del ordenador de viaje. Dice lo siguiente, atención, ordenador de viaje. Después de que el ordenador de viaje se haya reiniciado a cero, como se describe, el ajuste máximo del trayecto será de 999,9. Cuando la distancia recorrida supere eso, el indicador de las decenas seguirá funcionando, pero la unidad no volverá a 001. Se acabó. Y continúa diciendo que el ordenador de viaje tendrá que reiniciarse para seguir mostrando datos. También añade que esto no es que funcione mal ni nada de eso. Bueno, básicamente lo que están diciendo es que no vuelve de 999 a 0 a menos que lo reinicies manualmente, y que esto es normal y que no es un fallo. Puede que sea cierto, Jaguar, puede que no esté averiado, simplemente es un mal diseño. No fueron capaces de hacer que pasara de 999 a 0 automáticamente, así que tienes que reiniciarlo tú. Y tanta gente debió de quejarse que tuvieron que añadir un suplemento en el manual del propietario, lo cual es a la vez gracioso y totalmente característico del coche. Otra cosa interesante del manual, me encanta que entre las diferentes secciones hay una página con una foto de algún Jaguar clásico precioso. Cada sección tiene su propio Jaguar clásico, y la verdad es que es algo muy agradable. Cuando estás frustrado, enfadado y hojeando el manual, y de repente ves, un Jaguar D-Type, y piensas, ¿sabes qué? En realidad es bastante genial. Pasamos a los asientos traseros. Sí, el coche tiene asientos traseros. Técnicamente no era un deportivo puro, sino más bien un gran turismo. De ahí la caja automática de 3 velocidades y el gran V12. Pero eso también significaba que podías llevar gente detrás para grandes viajes por Europa. El único problema era entrar atrás. Para hacerlo, primero mueves el asiento delantero hacia adelante, como ya he hecho, y luego tiras de esta pequeña palanca, abatías el respaldo y después te metes detrás, lo cual voy a hacer ahora. Y aunque parezca mentira, no ha sido especialmente difícil entrar, pero una vez que estás aquí, no hay demasiado espacio. Como puedes ver, me deslizo dentro del asiento. Y cuando el conductor vuelve a poner su asiento en su posición, puedes ver que mis rodillas ya están tocando el respaldo, incluso con el asiento en su posición más adelantada. Eso no pinta muy bien para adultos sentados aquí atrás. Aunque, por otra parte, cuando estás sentado aquí, queda bastante claro que nunca pensaron que mucha gente viajaría aquí atrás, porque realmente no hay extras.
las ventanillas no se bajan y solo hay 3 cosas destacables. Hay cinturones de seguridad, hay altavoces y por supuesto un cenicero para que los pasajeros traseros puedan fumar. Y esos son los detalles y características del Jaguar XJS V12. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y conducirlo. Pues bien, conduciendo el XJS. Lo primero que notas cuando entras es que es silencioso. De hecho, súper silencioso, incluso al arrancarlo apenas se oye el motor. La posición de conducción es en realidad algo extraña. Siento que hay suficiente espacio en la zona de los pedales para mis pies. Cuando piso el acelerador, el lateral de mi zapato casi toca el freno. Siento que no hay espacio para mis pies ahí en los pedales, porque cuando acelero, el lateral de mi zapato casi toca el freno. Sorprende que no haya más espacio ahí. Realmente se ve bien. No era un Jaguar E-Type, pero por otro lado, yo diría que ningún coche en toda la historia lo ha sido. Y voy a poner segunda para sacar toda la potencia del motor. Vamos a ver. Bueno, digamos que los V12 de hoy son algo distintos. No es súper lento, pero para ser un V12 sí que es bastante lento. Y este probablemente sea uno de los mejores XJS que existen. Así que sentir cómo acelera es bastante gracioso. Quiero decir, a ver, está bien, pero no es rápido. Ahora mismo estoy parado en un semáforo con las ventanillas subidas y es muy silencioso aquí dentro. Estoy en una zona industrial donde trabaja el propietario y hay camiones grandes pasando. Y aún así apenas se oye nada. Es bastante común en coches de lujo modernos, pero es algo inusual en un coche de lujo de la época. Y tengo más que suficiente espacio. Tengo espacio para la cabeza, para las piernas, para las rodillas. Pero entrar en el coche es un poco complicado porque el volante es tan grande que meter las piernas por debajo, especialmente la derecha, fue un poco raro. Ahora bien, aunque este coche no sea lo que yo llamaría rápido, sí que es muy suave. Dicho esto, la experiencia de conducción no es espectacular en cuanto a comportamiento y hay más precisión en la dirección y menos imprecisión de la que me esperaba. La dirección es bastante rápida, giras el volante y el coche empieza a cambiar enseguida y no hay demasiado juego en el centro, pero lo que sí ocurre es balanceo de la carrocería. Empiezas a ir un poco rápido y el coche se inclina bastante. No es que sea inestable, pero la suspensión nunca fue diseñada para tomar curvas rápidas. Así que, aunque la dirección sea rápida, no diría que es un coche bueno en las curvas. No es un coche pensado para atacar curvas. Hay madera por todas partes, todo se ve muy elegante, o al menos se veía elegante en su época. Y además pasa por los baches muy bien. El coche no se descompone y no se siente duro ni incómodo. Y así, era el Jaguar XJS V12 de 1988. Probablemente el deportivo V12 más barato del mundo. Quizás también uno de los Jaguar más famosos por su falta de fiabilidad dentro de la larga historia de Jaguar con coches poco fiables. La verdad es que siempre había querido probar uno y estoy encantado de haber podido pasar unas horas hoy grabando un vídeo con este, sin que se rompiera. En cualquier caso, ahora es el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 41 de 100, y así es como se compara con otros coches de lujo y deportivos de su época. El XJS V12 no es tan bueno como algunos de ellos, algo que también se refleja en su precio en el mercado, pero sigue siendo un coche muy interesante y muy digno de una review de Dodge de Muro.